We pray for better days. ¿Qué pedo, que amigues? Esperen, me cuesta trabajo. Ok, ya pues. ¿Qué onda, amigas y amigos? Espero que estén muy bien, que todo vaya pues cerrando de la mejor manera en este semestre. Este es el último tema de nuestro curso y vamos a abordar el pensamiento, nos vamos a aventurar y a dar un clavado en el un clavado en el pensamiento de un filósofo muy importante que es Martin Heidegger, quien escribió un ensayito que se llama El origen de la obra de arte y que básicamente es el título de lo que nos atañe hoy. Y tal vez lo más conveniente para empezar es contextualizar un poco eh, por dónde va Heidegger y asimismo también contextualizar un poco el ensayo que vamos a estudiar que, como les mencioné, se llama El origen de la obra de arte. Heidegger es probablemente el filósofo del siglo XX. Muchos lo han considerado así y la neta es que yo también estaría de acuerdo con ese título. Y es que en realidad Heidegger es un revolucionario. Su manera de proceder filosófica, su filosofar, es a cada paso y a cada momento una puesta en cuestión, una prueba para la manera en cómo hasta él habíamos conformado y erigido nuestro pensamiento occidental. Y muchos de los presupuestos fundamentales con los cuales nos habíamos conformado, Heidegger los pone en tela de juicio, ¿sí? En ese sentido, como les digo, Heidegger es intransigente con la tradición y exige una nueva lectura de lo que, lo que para él va a ser un problema fundamental, que es nada más y nada menos el problema del ser. Y vaya, o sea, más o menos con todo lo que hemos visto en nuestro curso, me imagino que podríamos atisbar que este problema del ser de hecho era algo de lo cual ya habíamos hablado muchísimo, de lo cual se ha hablado muchísimo en la historia de la filosofía. Entonces, como de, pues, güey, por qué Heidegger viene a hablar otra vez del ser, no? Y precisamente Heidegger es lo que dice, es que no hemos entendido nada acerca de la cuestión del ser. Podríamos decir que Heidegger está entre una tradición fenomenológica. Heidegger es discípulo de Husserl, padre de la fenomenología, y al mismo tiempo entre la tradición de la hermenéutica, ¿no? Esto no quiere decir que la fenomenología acabe ni que la hermenéutica empiece con Heidegger. Son cosas que la fenomenología va a proseguir independientemente de Heidegger, y la hermenéutica ya estaba tiempo atrás de Heidegger, ¿no? Pero Heidegger, digámoslo así, contribuye al desarrollo de ambas y a la problematización de ambas, ¿no? La obra magna, por decirlo de algún modo, de Heidegger es Ser y Tiempo. Ser y Tiempo va a ser uno de estos libritos que van a cambiar el decurso de la historia de la filosofía. Como por ejemplo en su momento lo hicieron la crítica de la razón pura de Kant o la fenomenología del espíritu de Hegel. Por ejemplo, así habló Zaratustra de Nietzsche. Pues bien, el Ser y Tiempo va a ser uno de estos libritos que nos van a volver locos. Y es importante mencionarlo porque el pensamiento de Heidegger es tan complejo que podríamos dividirlo en etapas. La primera etapa, la etapa temprana, el primer Heidegger, corresponde a la etapa de Ser y Tiempo, ¿sí? Después va a llegar una etapa que va a ser conocida como la Queré o la Vuelta, y que a esto va a corresponder el segundo Heidegger, ¿sí? Pues bien, más o menos el ensayo que nos toca abordar el día de hoy corresponde más hacia la segunda etapa, hacia esta etapa en donde el segundo Heidegger más o menos se critica a sí mismo con cosas que dijo en la etapa temprana, en Ser y Tiempo, ¿no? Cosas que cuestiona acerca de su propio proceder, de su propia metodología, por llamarle de alguna manera, y más o menos en ese lugar estamos situando el ensayo que vamos a cotorrear hoy, que se llama El origen de la obra de arte. Este ensayo está contenido en un libro que se llama Sendas Perdidas, que después fue traducido como Caminos de Bosque. Y como nos podemos dar cuenta, este título es muy interesante, Sendas Perdidas o Caminos de Bosque, ¿no? No me quiero detener mucho en este tipo de cuestiones, pero creo que es interesante hacerlo notar. Eh, Esto de sendas perdidas o de caminos de bosque
Lo que trata de denotar es el ejercicio del pensamiento en el cual figurémonos que estamos en medio de un bosque y dentro del bosque hay caminos, ¿sí? Sin embargo, esas sendas o esos caminos muchas veces tienen desembocan en ningún lugar y es muy fácil perderse, ¿no? Heidegger dice al principio de su libro de Caminos de Bosque que son los leñadores quienes pueden habitar en medio y los que conocen los caminos que no tienen a veces dirección en apariencia del bosque. Pues bien, el pensamiento muchas veces se encuentra, por así llamarlo, por así decirlo metafóricamente, en estos caminos de bosque, en medio de estas sendas perdidas en los cuales muchas veces podemos caer en un callejón sin salida, ¿sí? Y precisamente lo que hace Heidegger es tratar de habitar ese callejón, tratar de habitar la pregunta filosófica, ¿sí? Más que dar una respuesta premeditada para poder salir del callejón sin salida, tratar de comprender el problema en el que se está antes de advertir o de dar una salida fácil. Dicho de otro modo, lo que hace que el camino sea camino es que tenga una dirección, que tenga una orientación. ¿Qué pasaría cuando supiéramos o nos diéramos cuenta que en el fondo ese camino se pierde y nosotros nos perdemos en él y que en realidad probablemente no tenga algún tipo de destino final y en este sentido tampoco sabemos en cuándo inició el camino? Un poquito en ese sentido, o trato de hacer este énfasis porque más o menos esa sensación da un poco, a mi parecer, el procedimiento filosófico de Heidegger. Pues entremos en la cuestión, ¿sí? Eh, Como podemos darnos cuenta, el título guarda dos partes muy importantes, el origen de la obra de arte. Por un lado tenemos la cuestión del origen y por el otro lado tenemos la obra de arte, ¿sí? Ahora bien, por origen, y para más o menos andar en ese problema me voy a valer de los memes. Me imagino que todas y todos han visto el meme que aparece aquí y que es conocido como Bad Luck Brian meme, ¿ok? O el meme de la mala suerte de Brian. Creo que podría decirse que es uno de los memes más famosos y emblemáticos en la historia del Internet. Sin embargo, pocas y pocos sabíamos que Brian en realidad se llama Kyle Craven y que bueno, ahorita debe tener como unos 25 años o 26, pero en su momento fue un chavo de la prepa y que cuando le pidieron tomarse la foto del anuario precisamente hizo todo esto de una manera intencionada, buscó un chaleco que le quedara como de, que diera esa impresión, se peinó de tal manera, cuando le tomaban la foto hizo esta mueca intencionadamente, como por así llamarlo, muy, muy dummy, ¿no? O sea, como la foto en realidad y o sea, la imagen del meme fue intencionada por Kyle. Podríamos decir que Kyle era algo así como un aguafiestas, ¿no? De la clase, ¿no? Como se podrán dar cuenta, hice mucha investigación al respecto. Ok. Eh, y cuando los directores se dan cuenta de la broma, de la jugarreta de Kyle, es como de, dude, come on. Entonces como que le dicen, no, tómatelo otra vez, esto no sirve, devuelve las fotos al estudio. Y antes de devolver las fotos al estudio, Kyle, junto con otro compa, escanean la foto y la suben a Reddit. Y el meme original, el primer meme, lo sube el compa de Kyle y es este primer meme, ¿no? Que es algo así como de, bueno, obtienes tu tarjeta para conducir o te infraccionan por conducir ebrio, ¿no? Ese fue el primer meme, pero no fue como el gran meme, ¿no? Sino que después, de hecho, el Kyle y su compa hacen otros memes y, bueno, poco a poco se fue viralizando, ¿no? Pero digámoslo así, el origen del meme, no solamente fue que el amigo de Kyle haya posteado la imagen, que además que era un genio, ¿no? Porque el mecanismo del meme es, bueno, pones una frase y después pones como la contraparte de la mala suerte, ¿no? Y ese es el meme de Bad Luck Brian. Eh, pero no solamente es eso, sino el hecho de que Kyle haya tratado de hacer la jugarreta, o sea, digámoslo así, todo ese meme tiene esta historia de fondo, ¿sí? Y gracias a ese origen, gracias a esa historia, gracias a que esto pasó, fue posible tener estas joyas, como por ejemplo este de aquí.
que pues Cupido le lanza una flecha a Brian y lo mata, ¿no? En el intento. O por ejemplo este de aquí, en este segundo podemos apreciar que Brian es esa persona que no mandó la cadena que nos mandaron nuestras tías y que pues tenían esa maldición o ese designio en el cual podríamos morir. Y finalmente tenemos esta última joyita en la cual vean cómo se hace extensible el horizonte del meme, en el cual podemos ver cómo Leo DiCaprio, que bueno, en este sentido es Jack, como Jack compra un boleto para el Titanic y, oh, ¿no? Pues se hunde compra un boleto para un barco, oh, ese Titanic se hunde, ¿no? Vean cómo estas joyas son posibles gracias a el origen. Y un poco la cuestión es esa. Les prometo que todo esto tiene un propósito académico, pero todos los ejemplos que acabamos de ver del meme de Bad Dog Brian, hay que por así decirlo, pensarlos como una metáfora para preguntarnos por el origen de la obra de arte. No que la obra de arte sea un meme o algo así, pero precisamente esta es la cuestión. Estas joyitas de el Cupido, de la cadena que no mandaste, o de Jack que se murió en el Titanic, etcétera, etcétera, todas esas joyas tienen sentido por su origen. Y en este sentido las cosas son lo que son por su origen. Y en ese sentido Heidegger va a decir, preguntar por el origen de algo es preguntar al mismo tiempo por la esencia de ese algo, ¿sí? Si hacemos y trasladamos estas preguntas al contexto o al problema de la obra de arte, preguntarnos por la obra de arte es preguntarnos por el origen de la obra de arte es preguntarnos por su esencia, ¿sí? Y aquí Heidegger entra en más o menos círculos, y no digo círculos viciosos y ni mucho menos, no, o sea, Heidegger entra en círculos hermenéuticos y eso igual lo platicaremos con más calma en clase, pero Heidegger, por ejemplo, dice, bueno, podemos decir en un momento que el origen de la obra de arte es el artista, ¿sí? Pero al mismo tiempo podemos decir que el artista es artista porque crea una obra de arte, ¿no? Y está el círculo. Y al final va a decir Heidegger, bueno, pues entonces tendremos que preguntar por el origen del arte, ¿no? Y ¿qué significa eso, ¿no? Como, ¿qué onda con eso? En pocas palabras, lo que Heidegger trata de preguntar en este ensayo es ¿en qué consiste el ser obra de la obra de arte? ¿De qué hablamos cuando hablamos obra de arte? ¿Qué hace que aquello que es una obra precisamente pueda llamársele arte? ¿Sí? Y esto es muy importante porque esto implica muchas distinciones de capital importancia que hay que seguir siguiendo. Ay, güey, qué pedo. Podríamos reducir probablemente la pregunta que se hace Heidegger en este ensayo de la siguiente manera. ¿En qué consiste el ser obra de la obra de arte? ¿Sí? Esta locución, por así llamarlo, que acaban de ver, ser obra, es un tipo de procedimiento que Heidegger más o menos utiliza, no solamente en este ensayo, sino en toda su filosofía. Pero precisamente la preocupación de Heidegger aquí es, bueno, ¿qué es la obra de arte? ¿Sí? Y en ese sentido, es como podemos decirlo, por poner una cosa, un celular podría ser una obra de arte, y que bueno, ese tipo de disquisiciones eh, son un poco contemporáneas, o más bien son muy contemporáneas, ¿no? ¿Cuál es el límite y cuál es el lugar del arte, y etcétera, ¿no? Creo que a Heidegger no le interesa mucho tanto como la discusión que se ha hecho en torno a eso, le interesa más bien el problema, que es la obra de arte, y averiguar o indagar qué significa eso, qué significa que la obra sea obra, ¿sí? Y ojo, más aún, que la obra sea obra de arte supone cierta noción de arte, supone preguntarse a sí mismo por la esencia del arte, que también va a ser algo que Heidegger va más o menos a problematizar en este ensayo. Para ir dando luces acerca o en torno de esta pregunta, ¿cuál es el origen de la obra de arte o en qué consiste propiamente la obra de arte, que es lo mismo? Heidegger distingue tres estratos: la cosa, el útil y propiamente y finalmente el carácter de la obra, ¿sí? Cosa, útil y obra. Por ejemplo, el segundo estrato de dimensión, que es el útil, es una noción básica heideggeriana que sí la vamos a explicar, pero quería hacer un breve paréntesis para decirles que desgraciadamente, puesto que esto no es un seminario de Heidegger, no me puedo detener muchísimo en muchos presupuestos que Heidegger pone pues, en este ensayo.
Sin embargo, sí trataré de ser suncito y de más o menos traer a colación y explicar aquellos que sí son muy necesarios para el cotorreo que nos atañe el día de hoy. Pues bien, eh, estos estratos o dimensiones para poder entender qué es la obra de arte, cosa útil y propiamente obra, hay que ir entendiéndolas como términos o palabras que implican diferentes perspectivas de sentido y por lo tanto diferentes modos de comprenderse, ¿sí? Esto de la comprensión es una noción básica hermenéutica que es una de las cosas que les mencionaba que hay que traer a colación, pero precisamente lo que hay que pensar en estas dimensiones o en estos estratos es que implican un sentido diferente. Una cosa es diferente a un útil y un útil es diferente a una obra. En este proceso Heidegger estaba preguntando, a ver, pues en cierta manera las obras de arte son cosas, es decir, eh, las partituras de Beethoven están escritas en un papel, ¿no? Y las pinturas de Van Gogh están sobre los lienzos, ¿no? Y bueno, hay que ir más o menos interpretando poco a poco este tipo de problemáticas. Y esto no quiere decir que la obra sea una mera cosa o un mero útil, como lo vamos a ver. A ver, vayamos por partes. Justo acabamos de decir que Heidegger distingue entre tres estratos, dimensiones o categorías para poder hablar del problema de la obra de arte, que fue la cosa, el útil y propiamente el carácter de obra. Para ahondar y problematizar en estas cuestiones, consideremos estas botas que aparecen aquí y que me parece que todas y todos podríamos acordar en que esas son unas botas común y corrientes de cualquier campesino o campesina, ¿sí? Creo que todos podríamos comprender que son unas botas, ¿sí? Después también consideremos, por ejemplo, el cuadro que aparece aquí y que es un cuadro de Van Gogh y que se intitula Un par de botas y que precisamente lo que representa son unas botas de una campesina, ¿ok? Este ejemplo de Van Gogh, de hecho, es muy usado en filosofía, es un ejemplo que Heidegger mismo usa y que, bueno, de hecho ahorita les quiero leer inclusive un extracto que me parece bellísimo acerca del problema y de la cuestión con un par de botas de Van Gogh. Me parece que podríamos acordar, queridas, queridos, que tanto las botas de la campesina común y corrientes que tenemos acá arriba, tanto como el cuadro de Van Gogh, en cierto modo, ambas cosas son una cosa, precisamente, ¿sí? Digámoslo así, las botas pueden estar hechas, no lo sé, de cuero o tendrán cierta conformación que, o materiales que pues, son necesarias para poder hacer un trabajo de campo, ¿sí? Y asimismo, a lo mejor podríamos preguntarnos que el cuadro de Vincent Van Gogh, pues bueno, es de tela y usó tal o cual, no lo sé, pintura, etcétera. Y en cierto sentido, ambas son una cosa. Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de cosas o de la cosa? Pero antes de hablar del ser cosa de la coseidad de la cosa o de la cosa en tanto que cosa, así es, amigues, así habla Heidegger. Pero bueno, antes de seguir con el camino de la cosa, eh, me parece que más bien valdría la pena detenernos en el segundo estrato, que es el carácter del útil o el útil, ¿sí? Y que, como les había mencionado, bueno, me imagino que todas y todos no tuvimos que hacer un gran esfuerzo de comprensión, de entendimiento para poder saber que lo que se muestra aquí son un par de botas común y corrientes de una campesina y lo que se muestra aquí es una pintura, un cuadro de Van Gogh que representa otro a lo mejor par de botas de campesina, ¿sí? Ahora bien, la pregunta, aunque parece un poco, ¿cómo decirlo?, sosa, que tendríamos que formular, es en el fondo, me parece una pregunta filosófica y es la siguiente. ¿Cómo sabemos nosotros, nosotras, que lo de aquí arriba es en realidad unas botas de campesina? O sea, ¿cómo podemos identificar que en efecto esas son unas botas? Y bueno, podríamos meternos en disquisiciones y en discusiones acerca de, pues, güey, pues obviamente si ya has trabajado en un campo, te las has puesto, si a lo mejor algún familiar tuyo trabaja en campo, o a lo mejor, no sé, las viste en tal lugar y tienes una experiencia premia y así, y así, y así sucesivamente, pues bueno, antes de siquiera tocar ese tipo de discusiones o de ideas, la pregunta es esa, ¿cómo podemos entender casi casi sin haberlo, o sea, sin haber hecho un esfuerzo consciente, por así llamarle, de comprensión, que eso era una bota? Que esas de aquí arriba son unas botas.
Lo voy a decir así, porque siempre vivimos en un mundo circunspecto de lo que Heidegger va a llamar el útil. ¿Y qué diantres es eso del útil o del ser útil? A ver, vamos a decirlo así. El útil es ese ente que es siendo para. Es decir, es ese ente en el cual su ser le va en ser para algo. ¿Sí? Por ejemplo, las botas de la campesina son para trabajar en el campo, para soportar la maleza del campo, que no se maltrate el calzado. Por ejemplo, dirían que este celular de aquí es un útil. Yo diría, sí, es un útil, es un ente que es para recibir mensajes, para hacer llamadas, para mandar WhatsApp, para revisar Instagram, para hacer TikToks, no sé qué eran nuevos TikToks, eh, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, si nos ponemos a pensar en un sentido un poco profundo, un poco más profundo sobre el tema, vivimos en un mundo de relaciones de útiles siendo para. Inclusive para que ustedes estén viendo este video, se necesita de un útil, que es la laptop o el celular o donde sea que me estén viendo. Y de hecho, el mundo humano, el mundo propiamente modificado por la acción humana, está rodeado de útiles. De hecho, si por ejemplo dirían que mi librero, aquí mi pintarrón, mi escritorio, vivimos en un mundo de útiles, que son útiles para. Por ejemplo, la ventana. La ventana es un útil para ver, es un ente para ver a través de ella y que no pase el viento, o sea, podemos cerrar, que no, a lo mejor no pase el viento, etcétera. Y ojo, este tipo de relaciones, de hecho, no las solemos pensar. No es como que, y por eso les mencionaba esta pregunta filosófica, espero, de cómo sabemos que estas botas eran unas botas de campesina o campesino. Pues bueno, porque muy pocas veces pensamos o damos cuenta de los útiles que dan sentido a nuestro mundo. Y eso es una cuestión muy heideggeriana. Es decir, en sentido estricto, y ojo, esta es un poco la cuestión, amigas y amigos, un poco en sentido estricto, las botas de campesina adquieren su ser útil, adquieren su, llamarlo así, su ser para, en sentido estricto, solamente cuando la campesina las usa, ¿sí? Las botas son ese útil cuando son usadas, ¿sí? Cuando la campesina tiene que ir en la mañana temprano a trabajar al campo, a cegar, etcétera. En el sentido estricto, solamente ahí el, 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 el ente que llamamos botas de campesina funge precisamente como las botas de campesina y la campesina misma no tiene que saber o no tiene que hacer mucha ciencia o no tiene que pensar muy conscientemente que de hecho las botas son para, simplemente las botas cuando las usa ella son y son siendo para ir al campo y etcétera. Dicho de otro modo, en muchas ocasiones los útiles cumplen mejor su función cuando menos pensamos en ellos. Si, por ejemplo, imaginen que la campesina le quedara mal el calzado y las botas y que le estuviera dando algún tipo de dolor, le apretaran, etcétera, la campesina haría consciente, híjole, las botas no me sirven, ¿sale? Las botas no me sirven y ahí es cuando se quiebra el ser para algo. Ese ente ha perdido su ser, ha perdido ese ser para hacer algo. Y es un poco la cuestión. Cuanto más olvidamos al ente, más paradójicamente es cuando el ente cumple con su ser. Al menos este ente que estamos llamando útil. Breve paréntesis, por útil no hay que entender algo precisamente utilitario. Un útil es, de nuevo, un ente que es siendo para, en que su ser le va para hacer algo, ¿sí? Pero ojo, no todas las cosas son necesariamente útiles, ¿sí? Vivimos sí en un mundo de útiles, de hecho en este mundo hipertecnificado muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de qué tanto estamos usando los útiles. Por ejemplo, hay que hacer un breve recuento de cómo hemos usado nuestras herramientas tecnológicas a lo largo de esta pandemia y les aseguro que le- no les sé si les ha pasado, pero nadie se da cuenta de que estamos en la internet a menos que falle el internet, ¿no? O sea, ya ha sido tan, lo hemos, por así decirlo, introyectado tanto, por llamarlo de algún modo, que cuando falla el internet, cuando falla el útil, es cuando precisamente como que decimos, ah, aquí hay algo mal, como pasó con la campesina en el ejemplo que di hace ratito.
Ahora bien, como les mencionaba, esta manera del ser útil o del útil, como les mencioné hace rato, es una perspectiva de sentido, es decir, es una manera de comprender a las cosas, pero eso no quiere decir que las cosas sean meramente comprendidas de esa manera. Las cosas, en tanto que cosas, no son meros útiles, y ahí viene la cuestión ahora sí de la cosa. Heidegger hacía una lectura un poco a contracorriente en la historia de la filosofía para preguntarse, ok, pues en qué consiste que la cosa sea cosa, cuál es el carácter de la cosa, de las cosas. Si yo les pidiera, a ver, amigas, amigos, imaginen a la cosa en tanto que cosa, a la mera cosa, la cosa en sí. Pues digámoslo así que nadie podría tal vez imaginar a la cosa en sí, me parece. Y precisamente es porque a lo largo de la historia le hemos añadido simbolismos, alegorías a las cosas. Las cosas no son meras cosas, tienen un significado, tienen un sentido. Ojo, cuando ese sentido o significado se entiende como ser para algo, es cuando le llamamos útil. Pero cuando nada más hablamos de las cosas, en tanto que cosas es una cosa muy diferente. Y eso es lo que Heidegger problematiza y que de hecho Heidegger no da tanta luz. Es decir, eh, las cosas tienen tienen símbolos, significados, y que de hecho Heidegger va a decir, la obra de arte es una cosa, pero es una cosa que tiene alegoría y que tiene simbolismo y etcétera. Sin embargo, yo diferiría un poco con Heidegger porque en mi opinión, no solamente las cosas que tienen alegoría y simbolismo son obras de arte, ¿sí? Que de hecho, ¿qué es eso de la obra de arte? Es el meollo de este video, de este ensayo de Heidegger. Pero digámoslo así, las cosas que podrían no considerarse como obras de arte, me parece que en mi opinión también podrían tener cierto simbolismo o cierto significado. De hecho, me parece que lo tienen. Por ejemplo, hoy en una clase de lógica usé unas canicas con las cuales jugaba con mi papá y bueno, como creo que ya les había comentado, para mí, bueno, estas canicas son muy significativas porque fueron como el medio con el cual pude jugar con mi papá cuando era niño, ¿no? Entonces, si por ejemplo, cuando usamos las canicas para jugar, esas son, son como, podríamos considerar las canicas como el útil. Pero llamémoslo así, o sea, esto para mí tiene un símbolo, para mí tiene una alegoría en cierta manera, tiene una significación más allá de ser meras canicas o de ser meros útiles. Para mí no las considero como un mero útil, no las considero como siendo para, sino que para mí son un recuerdo muy significativo de mi infancia. Pero bueno, lejos de mis daddy issues, eh, la cosa es esa, que la cosa en tanto que cosa es algo muy ensombrecido y que Heidegger me parece no da una respuesta única o unívoca acerca de qué es la cosa o en qué consiste el carácter de cosa de la cosa, ¿sí? En este sentido, la obra de arte se va a posicionar un poco en el medio, o sea, la cosa de arte, la cosa de arte, perdón, amigues, la obra de arte, perdón, es que con tanto de decir cosa ya se me va el rollo. La obra de arte se va a posicionar entre las cosas o entre la cosa y entre los utensilios. Es decir, esto de la cosa va a tener una perspectiva diferente de sentido. Por ejemplo, cuando no hablamos de las cosas en tanto que siendo para, pues ahí podemos hablar de cosas. Por ejemplo, de lo que un poco lo que veíamos con Kant. Pues cuando una rosa, pues a lo mejor no tiene ningún propósito, ¿no? Y toda esta cuestión del mundo natural, que lo estoy simplificando muchísimo, pues podrían considerarse como cosas, no tienen un propósito para, ¿no? Cuando, por ejemplo, si usas la madera de un pino para hacer una mesa de madera, ya lo conviertes en un útil. Y es lo que les mencionaba. Hay que pensar estas ideas de la cosa, el útil y la obra de arte como perspectivas de sentido. Cuando la cosa no tiene un para algo, pues es la cosa. Cuando la cosa adquiere un ser para algo, ya es el útil. Ahora hay que indagar en qué consiste el carácter de la obra, en qué consiste la perspectiva de sentido del ser obra de la obra de arte. Y en este sentido, la obra de arte se posiciona más o menos a la mitad. La obra de arte no es ni una mera cosa, ni tampoco es un mero utensilio, sino que el carácter de obra es algo diferente. A ver, y para indagar en qué consiste el ser obra de la obra de arte, es decir, qué hace que la obra de arte sea precisamente una obra y no meramente un útil o una cosa como veníamos discutiendo anteriormente, me gustaría leerles rápidamente unos pasajes que son del propio Heidegger y que más o menos problematizan esta cuestión.
A mi parecer estos pasajes son importantísimos y además son bellísimos, como podrán darse cuenta, sí, pues sí, soy súper fanboy de Heidegger, ¿no? Dice algo así, y abro la cita. La tela de Van Gogh no nos permite ni siquiera afirmar cuál es el lugar en el cual se encuentran los zapatos. En torno a las botas de labranza no se observa nada que pudiera indicarnos el lugar al que pertenecen o su destino, sino un mero espacio indefinido. Ni siquiera aparece pegado a las botas algún resto de la tierra del campo o del camino de labor que pudiera darnos alguna pista acerca de su finalidad. Un par de botas de campesino y nada más. Y sin embargo, y aquí Heidegger abre tres puntos suspensivos y viene lo siguiente, que es bellísimo. En la oscura boca del gastado interior del zapato está grabada la fatiga de los pasos de la faena. En la ruda y robusta pesadez de las botas ha quedado apresada la obstinación del lento avanzar a lo largo de los extendidos y monótonos surcos del campo mientras sopla un viento helado. En el cuero está estampada la humedad y el barro del suelo. Bajo la suela se despliega toda la soledad del camino del campo cuando cae la tarde. En el zapato tiembla la callada llamada de la tierra, su silencioso regalo del trigo maduro, su enigmática renuncia de sí misma en el yermo barbecho del campo invernal. A través de este utensilio pasa todo el callado temor por tener seguro el pan, toda la silenciosa alegría por haber vuelto a vencer la miseria, toda la angustia ante el nacimiento próximo y el escalofrío ante la amenaza de la muerte. Este utensilio pertenece a la tierra y su refugio es el mundo de la labradora. El utensilio puede llegar a reposar en sí mismo gracias a este modo de pertenencia salvaguardada en su refugio. Ahora bien, como por qué o a qué viene a cuento el extracto que acabamos de leer de Heidegger, pues bien, lo que más o menos Heidegger diría es que cuando estamos frente a una obra de arte, cuando nos plantamos frente a una obra de arte, cuando estamos en presencia de una obra de arte, la experiencia que tenemos es diferente a como, por ejemplo, estamos en presencia de un útil o estamos en presencia de una cosa en tanto que cosa. ¿En qué sentido? Y no estamos hablando de una experiencia necesariamente estética de lo bello, como hemos problematizado con pensamientos previos, ¿no? Lo que Heidegger diría es, la experiencia de la obra de arte nos permite encontrar la verdad del ser del zapato o del ser de las botas del campesino. Y aquí viene un poco la cuestión. La experiencia de la obra de arte, y esto es un poco lo que va a decir Heidegger, nos permite entreverar el acontecimiento del ser de los zapatos. Es decir, la apertura, el encuentro con la obra de arte da la apertura a un nuevo mundo. Y de hecho, una de las intenciones por las cuales les leí este pasaje de Heidegger, y no sé si ustedes concuerden conmigo, pero es precisamente la descripción de un mundo, los surcos de los campos en donde va el aire helado, la bendita gracia que significa poder tener el pan del día, ¿no? Eso no nos lo dice, al menos no explícitamente el cuadro, ¿no? Pero el cuadro es lo que posibilita, la obra de arte en este sentido es lo que posibilita este ojo, y la palabra sería este acontecimiento, y lo que Heidegger va a decir, este acontecimiento del ser. El ser de los zapatos ha venido a comparecer en la obra de arte y específicamente en nuestro ejemplo en el cuadro de Un par de botas de Van Gogh. Dicho de otra manera, y por esto es que la obra, en tanto que obra de arte, no es un mero útil y no es una mera cosa, es que la obra de arte nos ha dicho, y esto es un poco lo tricky, la obra de arte, según Heidegger, nos ha dicho qué es en el fondo un zapato, qué es en el fondo las botas de la campesina. Para decirlo con palabras propiamente heideggerianas, lo que habría que decir es que la obra de arte ha posibilitado el acontecimiento de el desocultamiento del ser del ente. Dicho de otra manera, este desocultamiento del ser del ente es lo que Heidegger va a llamar la verdad. Y dicho de otra manera, por lo tanto, la obra de arte en tanto que obra es lo que posibilita el desocultamiento del ser del ente, que es en el fondo la verdad. Y en este sentido, el origen de la obra de arte es la verdad.
Y el propósito del arte, por llamarle propósito, que no me gustaría usar esa palabra, pero el arte es precisamente un lugar en donde viene a comparecer y viene a acontecer la verdad del ser. Pero, ¿qué pedo con eso? O sea, vayamos por partes, no desesperemos. A ver, aquí tengo que traer a colación ciertas cuestiones de la filosofía propiamente heideggeriana que sí hay que matizar. Lo que hace Heidegger en Ser y Tiempo eh, es preguntar y volver a preguntar y volver a poner en la mesa el problema del ser. El problema de Heidegger es el problema del ser. Algo que, como les había mencionado previamente, es un problema que curiosamente se había pensado muchísimo, pero que según Heidegger no habíamos entendido del todo. En esa obra Ser y Tiempo, que es, como les mencionaba, la obra magna de Heidegger, en este sentido, la obra más leída, eh, Heidegger trata de hacer un proceso de precisamente desocultar la verdad del ser, algo parecido a lo que estamos hablando ahorita con la obra de arte. Sin embargo, el proceso que sigue Heidegger es analizar un ente por excelencia, y esto es importante, analizar un ente por excelencia que nos permita dilucidar o entender mejor qué es eso del ser. Y es en ese ente por excelencia, lo que va a decir Heidegger somos nosotros. Y el nombre que va a dar Heidegger es Dasein, ¿ok? Un término muy interesante que pueden sacar en la Covipeda. No lo hagan. Pero bueno, a través del análisis de este ente que Heidegger va a llamar Dasein, y que bueno, quiere más o menos denotar, y lo voy a decir rapidísimo, la existencia humana, que bueno, eso ya tiene muchísimos presupuestos que no vamos a meternos mucho en ello, pero lo que Heidegger dice es, nosotros tenemos una precomprensión del ser, nosotros pensamos que las cosas son de cierta manera, ¿sí? Y es algo muy familiar, de hecho vivimos con eso todos los días. Pero precisamente por tener esa precomprensión, hay que ir dilucidando a través de este ente por excelencia que es el Dasein, qué es eso del ser, ¿sí? Y eso es muy importante, amigas y amigos, porque Heidegger va a decir, hay que entender muy bien que una cosa es el ser y otra cosa es el ente. Y esta diferencia es lo que él va a llamar diferencia ontológica, es decir, una cosa es el ser y otra cosa es el ente. El problema que Heidegger había dilucidado en su obra es que muchas veces a lo largo de la historia de la filosofía habíamos, por así decirlo, volcado estos términos y lo habíamos entendido como lo mismo, ¿sí? Pero dice Heidegger, pues más bien hemos estado mucho a través de los entes, pero no hemos entendido muy bien a lo mejor en qué consiste el ser de los entes. Lo que va a ser la segunda etapa de Heidegger, o el segundo Heidegger, y que tiene que ver con nuestro ensayo propiamente, el origen de la obra de arte, lo que va a decir Heidegger es, a lo mejor el ser no solamente comparece en el Dasein, o no solamente podemos comprender el ser de las cosas a través del Dasein, y esa es un poco la cuestión. Podemos comprender el ser de las cosas a través de otros, y la palabra heideggeriana para esto es otros claros, ¿ok? Y ahorita voy a dar una metáfora o una imagen para ese claro. Esos claros Heidegger les va a llamar, por ejemplo, lenguaje, y otro claro del que va a hablar Heidegger es la obra de arte. Dicho de otra manera, la obra de arte es un medio de comprensión del ser. Y esto es un poco la cuestión. Si entendemos muy bien o si podemos comprender mejor en qué consiste el ser del ente, podemos comprender mejor al ente mismo, ¿sí? Y es ahí a través de lo que Heidegger está hablando, desocultar el ente para poder entreverar su ser. ¿En qué consiste un zapato? Tal vez la obra de arte es la que nos pueda decir mejor qué es un zapato o qué es una bota, qué son unas botas de una campesina o de un campesino. Dicho de otro modo, es a través de la obra de arte, que es un claro, es decir, es una puerta de acceso, es a través de la obra de arte mediante la cual podremos acceder hacia la verdad del ser, ¿sí? Del ser de las cosas. El arte es un medio de acceso a la verdad. Ojo y cuidado, no hay que pensar la verdad en términos como creo que usualmente podemos llegar a pensar en la verdad, hasta inclusive de una manera coloquial. Por ejemplo, es muy de nuestro pensamiento occidental pensar en la verdad como, por ejemplo, una suerte de adecuación entre lo real, whatever that means, con nuestras representaciones, con nuestras palabras,
Si por ejemplo yo digo la siguiente proposición, afuera es de noche y que bueno, en este momento, en este preciso instante, mientras grabo este video, en efecto es de noche, uno podría decir esa frase o esa proposición es verdadera, ¿sí? La verdad no se ciñe solamente a esto. Heidegger está hablando y está usando, de hecho, un término griego que es el término de la aletheia. Aletheia quiere decir desocultamiento y que es precisamente como hemos estado interpretando, la aletheia es el desocultamiento del ser, del ente, es el acontecimiento de la verdad. Pero de nuevo, ¿qué sigue siendo la verdad? ¿En qué consiste ese desocultamiento? Pues bien, a esto viene el meme de Bad Luck Brian, ¿ok? El que más o menos veíamos al principio del video. Recuerdan que decíamos esto del origen, ¿sí? Que entender mejor el origen nos permite entender mejor lo presente o por así decirlo, lo que es, ¿sí? Entender el origen del meme nos permite entender por qué hay tantos memes y que los memes presentes tengan sentido, ¿sí? Bueno, esa analogía pongámosla ahora con la obra de arte y con el ser. Aletheia vendría a ser el esfuerzo de ir hacia el origen poco a poco para entender qué es eso que tenemos hoy en día, ¿sí? Y esa sería un poco más o menos la noción de este término o de esta concepción, al menos bajo estos parámetros que estamos hablando el día de hoy, de verdad. Es tratar de ir hacia el origen, es como de tratar de hacer una investigación de, ¿cómo surgió Bad Luck Brian? Pues surgió por esto, porque un güey se hizo pasar por esto y aquello, bla, bla, bla. Eso nos ayuda a entender mejor el ser, el ser del ente presente o el ser de las cosas presentes, ¿sí? ¿Por qué los memes tienen los sentidos que pueden tener hoy? Pues bien, de la misma manera, la aletheia, este desocultamiento, es un esfuerzo perpetuo de ir hacia el origen para entender mejor el ser del ente de las cosas, de cualquier cosa, ojo. Hablábamos, por ejemplo, de unos zapatos, de unas botas de una campesina en Van Gogh y con Heidegger, ¿no? Y precisamente es ese tipo de cuestión que nos permite entender mejor el ser del ente o el ser de cualquier cosa. O sea, y en este sentido me refiero literalmente a cuestiones que pueden ser desde unas botas de zapatos hasta, por ejemplo, problematizar qué diantres sigue siendo el amor o qué diantres es la fraternidad o inclusive si podríamos preguntarnos sobre la verdad de un pintarrón, ¿no? O sea, el ser de todo, el ser de los entes, ¿sí? Y esto hay que entenderlo de como el meme de Bad Luck Brian, pero hay que entender que una cosa es el origen y otra cosa es lo que ha sido originado, ¿sí? Y esto es muy importante, Miguel, es muy, muy importante. Espero decirlo de la mejor manera. El origen, digámoslo así, cesa en favor de lo originado. Una vez que lo originado es precisamente originado, ya ha perdido su origen. El origen no es más, ¿sí? Pues bien, precisamente bajo esta tónica, lo originado va a tratar, o este esfuerzo de la comprensión de la obra de arte es un esfuerzo de tratar de regresar al origen para comprender mejor qué es esto que fue originado. De nuevo, hacer esta investigación del origen del meme, que el meme es lo originado, el meme de Bad Luck Brian es lo originado, y el origen es esto que mencionábamos de Kyle Craven, que es el chistosito de su clase y que de hecho fue intencionado y etcétera, y etcétera. Pues eso, como les mencionaba, ese origen posibilitó lo originado y posibilitó la serie de memes que vimos algunos, ¿no? Bueno, bajo la misma tónica, si ahora lo trasladamos a la obra de arte, el problema es que no es tan sencillo llegar al origen. El origen, de hecho, es algo muy complejo y muy complicado, ¿sí? De hecho, es la tarea precisamente del artista. Y en este sentido, me encanta cómo es el puente de Bad Dog Brian a la tarea del artista. Pero bueno, en este sentido, la tarea del artista, es decir, la creación, vendría a ser el traer aquí el origen, el hacer venir al ser, hacer venir el origen, eh, que al mismo tiempo es levantar el mundo que el origen posibilita. Ojo, es como si pudiéramos erigir un edificio nuevo de sentido a través de ese desocultamiento del ser o de ese traer hacia aquí el origen. Eh,
en el extracto que leíamos de Van Gogh, de nuevo, los campos helados, la miseria, el pan ganado, el esfuerzo del trabajo, una serie de significaciones nuevas que dotan de sentido a un nuevo mundo. Literalmente la obra de arte erige un nuevo mundo, ¿sí? Erige un nuevo mundo porque precisamente hace traer, crear es hacer traer el origen, hacer venir el origen, hacer comparecer al ser en la obra de arte, ¿sí? Esa es la tarea artística, esa es la tarea de la creación artística. Y a propósito de esto, Heidegger retoma una noción que de hecho nosotros abordamos al principio del semestre, que es la noción de tecné, y también podríamos meter aquí la noción de poiesis, ¿ok? Recuerden que la tecné era este saber del artesano, por ejemplo del carpintero, que tenía que conocer muy bien el ser de la madera y el ser de la mesa de madera para poder construir, para poder hacer una mesa de madera. No sé si esto les suene un poco familiar o les suene que puede relacionarse un poco con la obra de arte. En cierta manera, el carpintero que sabe la tecné de su oficio, es decir, tecné puede ser entendida como el saber hacer, ¿sí? El carpintero que sabe hacer su mesa de madera hace venir el ser de la mesa a la madera que está ahí, a la madera que a lo mejor aún no tiene la forma de la mesa de madera. Bueno, en ese sentido, el artista es un poco parecido a esta noción medio heideggeriana, pero no se basta, y un poco la diferencia sería esto, no se basta en la artesanía, y que era una noción muy griega que veíamos, pero lo que más o menos, si por así decirlo, el carpintero hace venir el ser de la mesa de madera, digámoslo así, el artista es quien hace venir al ser, ¿sí? El que hace comparecer al ser, el que hace que el ser venga hacia el ente, que se desoculte precisamente en el ente. En ese sentido, el artista, que ya no es un artista en ese sentido griego, el artista es un artesano, se escucha muy cursi, muy cliché lo que voy a decir, el artista es en cierta manera un artesano del ser, de la comparecencia y del desocultamiento del ser en la obra de arte. La obra de arte o el propósito de la obra de arte es precisamente el desocultamiento, el hacer venir al ser, así como el carpintero hace venir el ser de la madera o el ser de la tabla de madera a la madera, el artista lo que trata de hacer es hacer venir al ser a la obra de arte. Y este término también se relaciona con la poiesis, en el sentido de que la poiesis es sinónimo de la tecne en precisamente hacer venir al ser, ¿sí? El tecne, poiesis podrían entenderse en este sentido de una manera equiparable, y la poiesis es eso, la creación es hacer venir al ser a la obra de arte. Ahora bien, no sé ustedes, pero esto suena, no sé si sublime, no lo diría así, pero suena que, no sé qué piensen ustedes, pero pareciera que esto del desocultamiento del ser y de hacer venir al ser y de la leteia y etcétera, de la comparecencia del ser, pues no es algo que de hecho acontezca todos los días. De hecho, podríamos discutir y discutir cómo, por ejemplo, armamos curadurías, cómo los museos se diseñan de tal o cual manera, cómo las obras son transportadas. Son objetos, ¿no? Heidegger, de hecho, hace esta contextualización que me parece bellísima, en la cual dices que, por ejemplo, las estatuas de la antigua Grecia tenían que ver con su contexto, tenían que ver por dónde se hicieron originalmente, y el mundo de las estatuas, o por ejemplo el mundo de los templos griegos, no es ya el mismo, es completamente diferente, ¿no? Pues bien, un poco la cuestión con esto, o lo que trato de decir es que el ser no se desoculta siempre o no está desoculto siempre. A la desocultación del ser le viene intrínsecamente su ocultamiento. Y aquí viene la imagen que les había prometido. Esto de la comparecencia o del desocultamiento del ser se parece más o menos a lo siguiente. Esta metáfora creo que yo la había usado en algún grupo. Es una cosa, de hecho, heraclitia, de Heráclito. Heidegger lo retoma muchísimo y Gadamer también va a hablar de esto, pero es un aforismo que es de Heráclito, pero voy a darles la imagen. Eh, Heráclito tenía este aforismo de todas las cosas las gobierna el rayo. Y muchos habían pensado que
más o menos, eso significaba que Zeus, que es el dios del rayo, el dios del trueno, pues lo gobierna todo. Heidegger y Gadamer van a decir, ah, no manches, no, o sea, claro que no. Una imagen que me gusta poner para esto es la siguiente. Imaginen que están en medio del bosque, ¿sí? O sea, que esto tiene que ver con el título del libro, Caminos de Bosque o Sendas Perdidas. Imaginen que están en medio del bosque y que están literalmente en plena oscuridad, no pueden ver nada. La oscuridad es tal que ustedes no pueden entreverar en dónde hay camino, dónde hay arbustos, palpan nada más maleza y árboles, no pueden ver en el fondo si hay montañas o no. Perdón, aquí está el donder. ¿Dónde? Eh, y bueno, pregunta, ¿cómo se sentirían en medio de esa plena y desolada oscuridad, en donde nada, ojo, nada, nada tiene forma? Sí, pues yo, no sé, yo me sentiría bien culero, ¿no? O sea, yo sí diría, güey, no manches, ¿no? O sea, estaría bien paniqueado. Eh, Imaginen que repentinamente cae un rayo, y aquí viene el significado de todas las cosas la gobierna el rayo. Imaginen que repentinamente cae un rayo y por un instante, al menos por un instante, las cosas adquieren su ser. El sendero que no habías visto y que no habías podido entreverar ya se iluminó y ya te puedes orientar, ¿sí? Los arbustos, la maleza, los árboles adquieren su ser a través de la comparecencia del rayo, ¿sí? Las montañas que no habías visto en el horizonte, al menos por un instante las pudiste observar, ¿sí? Ahora bien, ¿cuál es el problema? ¿Cuánto dura un rayo? Y es una cosa que también, o sea, esto lo hablamos en clase, no me acuerdo con qué grupo, pero ¿cuánto dura un rayo? Pues más allá de medidas temporales de milisegundos, segundos o lo que sea, digamos que en términos filosóficos un rayo dura un instante, pero lo mismo, ¿cuánto dura un instante? Un instante basta para morir, y lamento las cursilerías, pero un instante basta para morir, basta para enamorarte, basta para darte cuenta que a lo mejor la vida no es la que tú creías, ¿no? Y en este sentido, en ese instante se da lo que había mencionado, este claro en el que el ser de las cosas hace que las cosas se puedan ver, y esa es la verdad, esa es aletheia, ¿sí? Gracias a ese momento de ese claro, el ser de las cosas adquieren su ser, adquieren su verdad, ya las podemos ver, ¿sí? Sin embargo, es como si al mismo tiempo en el claro coexistiera tanto la luz del rayo como la oscuridad de la noche. Están ahí, ¿no? Y que bueno, eso también es muy Heraclito, lo de los contrarios. Pero esto también es muy heideggeriano, ocultamiento y desocultamiento. A cada comparecencia del ser le toca también su ocultamiento. Y en este sentido, amigas y amigos, si la obra de arte consiste en traer el origen, en hacer venir al ser a comparecer a la obra misma, en hacer venir a la verdad, en hacer venir ese rayo en esta metáfora que estamos poniendo, entonces en ese sentido, no todo el tiempo, y ojo, esto va a ser un poco problemático, no todo el tiempo las obras de arte son obras. Y también depende mucho de la apertura que nosotros tengamos ante esa comparecencia del ser. Dicho de otra manera, la obra de arte abre un mundo de significaciones, abre el ser, pero al mismo tiempo da esa apertura y al mismo tiempo la clausura, lo cierra, ¿sí? Y como les mencionaba, si ser obra de arte consiste en ese hacer venir el ser, no todo el tiempo las obras de arte son obras, ¿sí? Propiamente. Y eso es algo, vaya, no sé si complicado de asimilar, ¿no? Y habría que preguntarnos, ya en clase, como este tipo de probables disquisiciones acerca de esto, ¿no? Bueno, creo que ya me quedó un video larguísimo por lo que estoy viendo y ya qué pena, o sea, qué perroso. Eh, pero bueno, las dudas que tengan las podemos platicar en clase. Espero que si ya llegaron hasta este punto del video no haya sido aburrido y haya sido más llevadero. Eh, y como conclusión, amigas, amigos, la obra de arte no siempre es una obra, los utensilios a veces no son meros utensilios o útiles y las cosas no son meras cosas, ¿no? En fin, la hipotenusa, lo sé, filosofía. Pero la cosa es, en resumen, la obra de arte
o el carácter de la obra de arte reside en traer y en tratar de traer ese origen, en hacer venir el origen de la verdad. Y este origen de la verdad es el desocultamiento del ser. Este momento, este relámpago en la metáfora que usábamos, que nos permite o que permite que las cosas adquieran su ser. Digo otro breve ejemplo rapidísimo. Heidegger usa, por ejemplo, la intención de los templos sagrados en la antigua Grecia. De hecho, los templos sagrados, que es una cuestión muy arquitectónica, obviamente, eh, servían con el propósito precisamente de hacer venir al Dios, ¿sí? Y ojo, es muy importante que entender que este artificio o propiamente el arte, uno podría decir, oye, es que es como una reproducción de... No, no es una reproducción, es literalmente el claro del ser, es la comparecencia y es el punto en donde se hace venir al ser. Dicho de otra manera, y me gustaría cerrar con esto, a través de la obra de arte nos podemos comprender mejor a nosotros mismos. ¿Sí? Esto suena muy cliché, pero me parece que tiene un cierto peso. A través de la obra de arte podemos comprendernos mejor a nosotros mismos y no solamente eso, podemos comprender mejor el mundo, podemos comprender la verdad de las cosas. ¿Sí? El arte como vía de comprensión de las cosas, ¿no? Esto sería algo que Heidegger defendería, me parece. Pues bueno, sin más por el momento, pues ya fue muchísimo. Les mando un abrazote y espero que todo vaya bien.